hizo que alguien dibujara sobre las paredes de la torre de la señoría de Benavites escenas con barcos y textos árabes? Presencias, sombras, peligros, luchas, revueltas, épocas de esplendor, de persecuciones, de éxodos humanos masivos. Todo esto y más nos lo cuenta la Torre de Benavites. Cuando el agua es tiempo y el tiempo es agua. La Torre de Benavites, el titán de la vall. La génesis de la Torre de Benavites es en cierto modo un enigma. La actual torre contiene elementos que la datan de finales del siglo XV, pero en la actualidad no tenemos documentos que lo demuestren. El edificio combina diferentes técnicas constructivas, como por ejemplo la tapia valenciana, mampostería, el mortero con cañas y superficies con sillares reutilizados de edificios romanos. Se trata de una torre renacentista habitable y al mismo tiempo un castillo inexpugnable para una época incierta de revueltas, potenciales ataques de piratas y conflictos sociales en el Reino de Valencia. Benavites, en la Vall de Segó, es un lugar estratégico entre Almenara y Sagunto, junto a la Vía Augusta. Un lugar con abundante agua. La Font de Quart suministra el líquido de la vida de manera constante a los campos de la comarca. Hace 2000 años, los valencianos romanos ya conocían el valor del agua y por eso la repartían equitativamente con un reloj hidráulico, la clepsidra. Siglos después, els ollers, hombres encargados de las aguas, empleaban las ollas siguiendo la tradición romana. El sistema de reparto de aguas de la Font de Quart es complejo y muy antiguo. Desde el siglo XV tenemos pruebas de la regulación de los riegos mediante las concordias, documentos que hablan del sistema de distribución de las aguas. Otros elementos característicos a este sistema hidráulico son el setí y los sistars, que son partidores de lengua desplazable que siempre dejan pasar el agua con más o menos caudal. En el siglo XVI se incorpora la compuerta con un agujero llamado recocha para atender las necesidades básicas de las poblaciones y que nunca falte el agua. La Vall de Segó es una zona donde confluían todas las culturas desde época ibérica. La zona formó parte del Ager Saguntorum. Más tarde, en época islámica, el valle tenía muchas alquerías que gestionaban sabiamente el territorio. حصاد هذه السنة جيد يا زوجتي العزيزة. الحمد لله. الحمد لله. فضل من الله. الحمد لله. De hecho, Benavites es una alquería musulmana y su topónimo proviene del árabe Ibn Abidis, hijo de Abidis. Después de la conquista cristiana, dirigida por Jaume I, Benavites ha tenido muchos propietarios. El judío Joseph de Mofla era el propietario al llegar los cristianos, hasta que Jaume I las cedió a Gonzalo Ruiz de Udala en junio de 1238. A Gonzalo Ruiz de Udala, dono sin alquería en Benavites, en Valle de Segó. Desde ese momento, la población pasó por muchas manos. En el año 1437 llegó a manos de Rodrigo Roís de Corella, quien, al parecer, dio la forma definitiva a la actual Torre de Benavites. Algunos elementos de la torre, testimonios de su historia, nos hablan del entorno y sobre cuándo fue construida. En la fachada podemos observar elementos romanos y lápidas judías que fueron aprovechadas para su construcción. Las lápidas funerarias hebreas provenientes del cementerio de Morvedre nos indican una colocación posterior a 1492, fecha de la expulsión judía. Esta lápida, junto a la de Béjar, en Málaga,
Es la única completa que se conserva en España. El escrito dice: Estela sepulcral de la honrada doña Yamila, descanse en el paraíso. Mujer del ilustre don Abraham Lajem. Guárdela, roca y redentor. Aunque desconocemos su aspecto anterior, a inicios del siglo XVI, los Corella, señores de Cocentaina, de Benavites y de Almenara, entre otros lugares, quizás iniciaron la construcción o reforma arquitectónica de la torre. Encontramos un parecido razonable con la estética de las torres del Palau de Cocentaina. La construcción bebe directamente del espíritu arquitectónico renacentista que venía de la Toscana. La parte superior del cuerpo del torreón, con el matacán defensivo, respira aires florentinos y sieneses. Además, en el interior aparecen elementos coetáneos de la época que nos sumergen dentro del ámbito renacentista. La decoración en yeso del primer piso en puertas y ventanas. El uso de pavimentos cerámicos de Manises, diseñados a finales del siglo XV, conocidos popularmente como de escarabatets, escarabajos pequeños, y dosets, huesecillos. Es lógica esta conexión estética, puesto que los señores de Corella tenían relaciones con aquel mundo itálico mediterráneo, provocando la influencia estética que observamos en toda la torre. La necesidad del carácter fortificado de la torre era posiblemente consecuencia de los conflictos sociales de la época, como las germanías, los ataques de los piratas o las revueltas moriscas. En el siglo XVI se recortaron los derechos de los moriscos, convirtiendo en delito sus creencias, lengua y costumbres, crispando el ambiente social. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Què esteu fent ahí? Què esteu llegint? اغرب عني يا رجل. هذا ليس شأنك. No entenc lo que dius, però no m'agrada. اتركني هذا ديني وأنا حر فيه. Se los explotaba como mano de obra barata hasta su expulsión en 1609. Este hecho provocó la despoblación del Reino de Valencia y especialmente de las aldeas moriscas. En 1610, Gastón Roís de Corella otorga la Carta Puebla de Benavites a los nuevos habitantes de las tierras que habían quedado abandonadas, buscando la recuperación económica y social perdida. Jerónimo Roís de Corella vendió Benavites y otras posesiones en 1615 a Pedro Echarch de Belvis, primer marqués de Benavites. Tiempo después se construiría el Palacio del Marqués de Benavites, relegando a un segundo plano la importancia de la torre, y su pista se pierde en el tiempo. Hablando de sus orígenes, la Torre de Benavites era el titán de las torres y una demostración del poder de las familias aristocráticas. No solo permitía vigilar las amenazas que venían por mar y por tierra, también estaba preparada para resistir asedios, ataques o simplemente vivir en su interior. Se sabe que en el subsuelo próximo a la torre existían estructuras pertenecientes a algún elemento arquitectónico islámico relacionado con el cuero, como las balsas, además de un aljibe. No se puede demostrar la existencia de una torre anterior. Las cerámicas, las técnicas constructivas y la decoración con yeso son de finales del XV o inicios del XVI. Las lápidas funerarias hebreas indican una construcción posterior al 1492. La torre comparte propietarios y estética con las del Palacio de Cocentaina, reformado a finales del siglo XV por los Corella. La torre formaba parte de un conjunto arquitectónico con el Palacio de los Marqueses de Bélgida, pero la torre es más antigua.
La arquitectura de la torre se conforma a través de un proyecto unitario que tiene un elemento primordial: la escalera de caracol que conecta todos los niveles. Una helicoide fascinante a modo de ojo mágico que te observa y te integra. A nivel de suelo, tiene las características propias de una construcción defensiva con aspilleras, puente levadizo y foso. Es interesante observar que el subsuelo tiene un pozo de agua que constituía una garantía de supervivencia en caso de ataque o asedio, y un aljibe que dicen pudo ser utilizado como prisión. Además, quedan restos de accesos laterales cuando la torre fue refugio antiaéreo. En los pisos superiores, realizando una comparativa con los palacios góticos valencianos, podemos encontrar un posible estudio o sala para temas oficiales y económicos, decorado de una manera lujosa en suelo y techo. Plantas para vivir y comer. Plantas para dormir o almacenar alimentos. Y plantas para vigilar. La torre, con el paso de los siglos, ha tenido tiempo para ser empleada para muchos usos, pero por suerte se recuperó para el pueblo. Poco a poco, la conciencia y el respeto hacia la memoria y el patrimonio le devuelven a la torre la dignidad que siempre ha tenido. Aunque posiblemente nunca sabremos quién dibujó estas paredes. Estos barcos, las personas que embarcan desde los yains, botes de remos provenientes de las playas y los textos coránicos, nos recuerdan la injusta expulsión de los moriscos hace más de 400 años. Alguien quería que nunca se olvidara el recuerdo de los antiguos pobladores. La Torre de Benavites continuará observando, desde su privilegiada atalaya, un paisaje y un país que mira hacia el mar. Un paisaje, un pueblo y un país que de aquí a 1000 años continuará estimando y admirando una torre que ha formado parte de la memoria patrimonial de un pueblo que respeta, aprecia y cuida el legado de sus antepasados.